buenas tardes. Recemos a Tatica. Bueno. Recemos a Tatica. Pero bueno, el coronavirus, ya numerosos países han organizado. Protege este país. Es que nosotros lo tenemos muy ocupado con tantas cosas. La providencia divina. Varios países han organizado salidas, pese a la recomendación de los chinos de que no. Lo ha hecho Turquía, Estados Unidos, Gran Bretaña, España, el mismo de Gran Bretaña, el que pasa por Londres, el que sigue para España, entre otras naciones. Los chinos han persistido que no es lo más conveniente, no es lo correcto. Mientras hay ponderaciones sí, pero ayer subió sobre la magnitud, a ver si cambian la advertencia que se ha mantenido hasta ahora. 30 muertos más ayer, sí, Cristian. 30. Es terrible. Subió a casi 180 anoche. Hoy debe haber una cantidad similar y ya debe estar pasando los 200 muertos en China. Sí, estamos en la madrugada del viernes en China. Exacto. Es una... No, en la madrugada no. Ahora son el mediodía ya. Perdón. La noche. La madrugada del viernes. Son las 5 del... Las 3 de la mañana del viernes. Mira, y Estados Unidos confirmó el primer caso. Correcto. El primer caso local. El primer caso local, porque es un hombre que lo contagió la esposa, y la esposa era que estaba en China. Entonces el primer caso originado en Estados Unidos en contagio. Ahí en América Latina se genera un segundo hay epicentro casos entonces. Sospechosos que aún no están confirmados. En Perú hay 4, en Ecuador hay 1, en Brasil hay 1. Bueno, y la información no está actualizada, no está actualizada. Y también, como ustedes bien plantean, y yo estoy investigando la uno. Organización Mundial de la Salud ya lo está pretendiendo ya declararlo como una emergencia por el hecho de que China... No epidemia, emergencia. No, claro, porque una emergencia internacional, porque ustedes saben que como China no es un régimen político democrático, hay muchas informaciones que no circulan, que no se manejan, entonces tienen que estar todos los países prestos a la información que China le pueda suministrar. Entonces, eso pretenden ya declararlo como emergencia, como una emergencia internacional, mundial. Bueno, ojalá y eso efectivamente que obliga a los estados a tener que tomar medidas mucho más no, y se disponen recursos inclusive extraordinarios para entonces combatir esta situación. Ahora, patrón. Miren, antes de continuar, antes de cambiar el tema, expresar nuestra solidaridad, pesar por la muerte del hermano de Luisín Mejía. Falleció y de Henry. José Ernesto Mejía Oviedo Pepe, hermano de Luisín, de Henry, de Edgar de Jesús, de Orlando, de Ramonita también. Pepe Mejía Oviedo tiene 64 años. Le sobreviven sus hijos, Michael, Melanie y Henry Mejía. Su cuerpo ha estado expuesto, va a estar hasta dentro de unos minutos, que será el sepelio a las 3:30 de la tarde. Está en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Nosotros estuvimos temprano allí, dándole el abrazo solidario a Luisín, a Henry, Luisín llegó a todos los hermanos. Sí, él llegó anoche. Pudo llegar anoche, estaba tempranito ahí sobre las 8 de la mañana en la funeraria Blandino. Allí vimos al presidente Medina, que fue a dar las condolencias a la familia, a toda la familia de Luisín Mejía. Reiteramos nuestro abrazo solidario a todos en este momento tan difícil por la muerte de José Ernesto Mejía Oviedo Pepe, a los 64 años, un infarto fulminante, lamentablemente. Me sumo a ese planteamiento que hace. Yo le doy desde aquí un abrazo a mi viejo amigo Luisín Mejía. Y si
Si Henry lo puede recibir, pues también para usted, Henry. Así es, miren, probablemente antes de que termine este programa nos vamos a tener la información que va a tomar la Organización Mundial de la Salud si definitivamente lo declara como una emergencia sanitaria internacional el coronavirus por la expansión que está teniendo. Pero, patrón, cuando venía al programa, lo venía escuchando que usted hablaba sobre la tasa de homicidios en República Dominicana para que suban a la imagen, y hacía referencia a una institución que se llama Inside Crime, que es una institución de periodistas de investigación que le dan mucho seguimiento a todos los temas relativos al crimen y a la delincuencia y la inseguridad en toda América Latina y el Caribe. Una institución que tiene sede en Washington y es de las más prestigiosas sobre esta materia, y ciertamente es la que se toma como referencia a la hora de analizar la tasa de homicidios. Y resulta que la República Dominicana tiene una tasa de homicidios menor a 10, estamos hablando de 9 por cada 100.000 habitantes, y la Organización Mundial de la Salud declara que cuando un país tiene una tasa de homicidio por encima de 10 por cada 100.000 habitantes, entonces se considera una epidemia. Por tanto, nuestro país está muy por debajo, está por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia. Y esto no es al azar, ni es fortuito, ni cae del cielo, ni tampoco es una cifra que nos debe a nosotros hacer sentir conformes con lo que tenemos, sobre todo porque no se ve una política de seguridad clara. Sin embargo, si analizamos esta misma tasa de homicidio con relación a la de hace varios años, por ejemplo, el año 2013. En el año 2013 la tasa de homicidio era de 23 por cada 100.000 habitantes. Teníamos una de las tasas de homicidio más altas de la región. Claro, siempre por debajo de países como Venezuela, por debajo de países como Honduras, por debajo de México, entre otros. Sin embargo, esto, Cristian y Patrón, hay como una correlación que se da entre... Escúchame, Julio, estamos poniendo en pantalla. Ahí tenemos la pantalla, el cuadro oficial en función de colores. Ustedes pueden ver los 6 grupos que ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos que ellos establecen, donde nosotros estamos en un grupo privilegiado, por debajo de 10 en el índice, en el que hay un grupo de países realmente que, si tú ves los colores arriba, claro, que definen los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más de 60% es un grupo. El más crítico, antes entre 50 y 60, entre 40 y 30, entre 30 y 40, entre 20 y 30, entre 10 y 20 y entre 0 y 10. Nosotros estamos evaluados. Me imagino que el gobierno o el PLD no habrá pagado, no habrá boroneado a esta institución para que nos coloque a nosotros por debajo del 10. ¿Por qué? Porque hay de todo en esto, mi hermano. Estamos por debajo de Uruguay, que era considerada la Suiza de América. ¿Pero qué pasa? E inseguridad. ¿Pero qué pasa? Esto es criminalidad, ¿eh? Esa es la tasa de homicidio, porque ahí va. Hay un tema que también hay que tratar cuando se habla de la seguridad ciudadana, y son precisamente, o sea, no es solamente el tema de la tasa de homicidios, sino que también hay que tratar los crímenes y sobre todo el temor que siente la gente a la hora de andar en las calles, que eso se mide a través del indicador de la percepción de inseguridad y del índice de victimización que siente la gente en las calles, que ciertamente el índice de victimización y de percepción de inseguridad en República Dominicana está muy superior a los demás países de América Latina, porque aquí, y no es bajo ninguna manera de justificarlo, pero cuando sucede un caso de delincuencia común, eso tiene una gran connotación mediática. Entonces, todo el mundo siente que puede ser víctima de algún tipo de delincuencia común. Y por supuesto, aquí tenemos problemas, rezagos importantes en materia de instituciones como la policía, como el propio Ministerio Público, y son casos que
que no se ha presentado de manera concreta, usted puede decir, mira, nosotros tenemos un plan de seguridad ciudadana que consiste en esto, en esto, en esto y en lo otro. Y realmente la ausencia de un plan y esos casos muy sonoros que se dan en la opinión pública disparan el índice de victimización y de percepción de inseguridad. Mire, aquí no hay plan de seguridad. Aquí hay un nivel de inseguridad altísimo. Probablemente los 10 o 20 robos o asaltos ocurridos desde cuando tú comenzaste a hablar, Julio Alberto, hasta que terminaste, ninguno concluyó en la muerte de las personas. A mí me molesta cuando se le tiran los datos sobre muertes por 100.000 habitantes para dar la sensación de que este es de los países más seguros. Como cometió el error, la barbaridad, hace poco el administrativo de la presidencia, que estaba dando datos estadísticos, y decía que es uno de los países más seguros del mundo. Eso es absolutamente falso. No, muy pocos de los asaltos, muy pocos de los asaltos, de los robos, de todo lo que ocurre, una parte mínima llega a los medios de comunicación. No ocurren muertes. No ocurre muerte. En la mayoría de los casos que vemos, ahí hay videos, todo el mundo tiene un familiar que le ha ocurrido algo o que ocurre diariamente. Entonces, las muertes se producen en contados casos de esos asaltos. Entonces, y hay mucho temor de andar en las calles. Hay mucho temor. No es verdad. No es verdad. Absolutamente falso que es uno de los países más seguros del mundo. Yo creo que sí, que es uno de los países más seguros del mundo. Porque esos datos son sobre muertes. Sí, ese índice es sobre muertes. Es sobre muertes. Sobre la tasa de homicidios. Criminalidad. Es criminalidad. Entonces, ese dato. Lamentablemente, perdón, lamentablemente. Sí, pero aún así. Lamentablemente, el gobierno de Danilo Medina termina en meses y no pudo estructurar un plan de seguridad. No lo pudo realizar. Una vez esbozó algo, teóricamente, no se le pusieron los recursos, no se llegó a ninguna concreción y por ahí debe estar guardado en alguna gaveta. A lo más que ha llegado el gobierno es al reforzamiento militar de zonas en que la policía se ha denunciado no es insuficiente en su labor. Pero es eso, no más de ahí. Entonces, no pueden tirarse esos datos arriba para pretender de que claro, por eso yo dije que sin ánimos de justificar, lo que pasa es que ese es otro increíblemente inseguro que hay que tomar en cuenta. En el servicio de transporte público, en las calles, en la avenida. Mira, en estos días, hace 2 días, mataron a un muchacho, hay un trabajador en Boca Chica, una zona de Boca Chica. Y la descripción que daba el reportaje es de que ellos salían 3 y 4 en hora de la madrugada a trabajar. Y yo sé de personas que salen de barrios violentos, salen 3, 4, y es un acompañamiento, ni siquiera van al mismo lugar de trabajo. Se ponen de acuerdo para levantarse a una hora temprana de la madrugada, para salir a trabajar porque tienen que llegar temprano para protegerse. En ese caso iban 4, salieron unos tipos de unos matorrales, le fueron a despojar, hubo uno de ellos que reaccionó, el individuo le hizo 2 disparos en la cabeza y lo asesinó, un trabajador de 31 años. Entonces la gente desde hace tiempo busca sus propios mecanismos de protección, saliendo en grupo, tratando de llegar más temprano. Ahí tenemos casos de iglesia, de muchísimas situaciones. O sea, el país es muy, muy inseguro. Claro, porque el hecho de que bajen los homicidios no significa que no incremente la delincuencia común. Los casos de asaltos, robos, atracos. Y esa es la preocupación, según la firma encuestadora Gallup, del 70% de la gente que considera que ese es el principal problema del país. Ahora, que no se está haciendo nada, bueno, yo ahí no comparto esa idea porque, por ejemplo, de hecho, la mayoría de los casos que se han podido detectar es gracias a las cámaras de videovigilancia del Sistema Nacional de Emergencia del 911.
Entonces, o sea, ya tú tienes en ahí todas partes del mundo, con esas cámaras de videovigilancia, que la mayoría de los casos incluso que circulan en las redes sociales, gracias a eso. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente al final, por la sensación de impotencia que siente y como no siente una garantía de la propia Policía Nacional, fíjense que no terminan ni siquiera poniendo hasta las querellas. ¿Tú entiendes? Entre otras cosas. Hay una gran inseguridad. En el país en el que yo he vivido durante toda mi vida y después que estoy en la vida pública desde los años 86, conozco el mismo discurso. Sin embargo, yo pienso que en los últimos años en el país se han tomado medidas, aunque realmente no hay un plan de seguridad ciudadana que tú digas, mira, después que crucemos A, vamos para B, y después de B, vamos para C. Uno va antes que dos, y después de dos va el 3. No hay un plan, aunque tenemos grandes especialistas que han esbozado esquemas que pueden resolver el tema de la seguridad. Yo estoy convencido. Nunca referí, si tú oíste la exposición, Cristian quizás no había salido todavía a la calle, de este índice que así referí. es, Inside Crime, criminalidad, homicidios en República Dominicana, 9.5 por cada 100,000 habitantes, que es el parámetro de medición. Nosotros estamos en un punto privilegiado. Amén de esos 2 que mataron en Punta Cana, de la muchacha que mataron en su casa cuando iban a asaltarla, en el otro caso que se dio en Santiago la semana pasada. Perfecto, ahí hay un índice. Ahora, ¿dónde tenemos nosotros que sentarnos a ver este índice antes de decir que fulano es el culpable o que Prensejito dijo una mentira? No. En la realidad del país, yo camino a este país todas las semanas, no solamente en la metrópoli, y en la metrópoli también. No es verdad que la gente anda insegura en la calle. No es verdad. Oh, Dios. En barrios específicos de nuestra ciudad, en barrios específicos de esta ciudad, tú ves situaciones críticas de descuido de la autoridad donde los delincuentes son los que mandan. Igual que aquí lo hay en Nueva York, en Estados Unidos. No hay un país en el hemisferio que ese mismo fenómeno no esté. Más si es un país en desarrollo. En proceso de desarrollo o en desarrollo. Perdóname. Anda pero perdóname. Perdóname, Cristian. Hay un tema que yo critico, que no le veo sentido en nuestras ciudades, de la falta de iluminación en las calles. Porque ya la tecnología permite hoy que el ayuntamiento le dé a Cristian Jiménez y Ángela Costa el contratico de darle iluminación a todo el naco, y nosotros traemos 10 bombillas, 10 lámparas solares, le quitamos el costo de cobrar, de pagarle a la CDL energía de la calle, y se resuelve ese problema. Tú vas a New Jersey ahora mismo y tú ves, además de la conexión eléctrica al sistema, tú ves un sistema solar operando. Tú ves que ya cuesta chele. Tú compras un jean y te dan una bombilla con conexión a energía solar. Entonces, yo no entiendo esa vaina. Tú vas a la Kennedy esta noche, Kennedy con López de Vega, oscuro totalmente. Una salida del metro. Eso es terrible. Vayan a ver cómo la gente se moviliza allí entre 3, 4, 5 a 10 de la noche en esa salida, solo en esa salida. Si no me creen, vayan 2 cuadras más para arriba a la Núñez de Cáceres con Kennedy, al lado del Banco Popular que está ahí. ¡Qué movilización de gente! Yo no veo la gente
con ese espanto que ustedes dicen de Ángel, inseguridad. Ángel, yo no lo vi, yo he estado ahí. Bájate del vehículo. Yo he estado ahí. Bájate del yo he estado vehículo ahí. y pon yo he estado ahí. gente en el barrio. En este momento, ese metro está movilizando 400,000 personas por día. Pero mira qué pasa, patrón, es un tema de percepción. percepción. Cuando sale tiene temor. Pero yo lo veo caminando sin ningún tipo de espanto. Tu vehículo, tú lo ves que sale muy bien rápido todo. Yo vi gente caminar. Yo vi gente caminar. Desde la Núñez de Cáceres, desde casi la Lincoln, la Roberto Pastoriza, que hace esquina con la López de Vega, porque había un tapón, entonces tenía yo que ir a pasito. La gente iba caminando más rápido que yo. Entonces yo iba como atrás de la gente. Pero la misma gente que estaban en la esquina ahí, fueron caminando hasta allá, hasta la parada del metro. Pero peor, tú cruzas de ahí al ensanche de la Fe y tú ves a la gente a pie y caminando. Que hay asalto, sí hay asalto. Sí, pero hay asalto. Pero no es en este país que hay exclusividad de asalto. Cristian, pero yo hablo con la gente, Cristian. Yo ¿dónde que yo vivo? Pero perfecto. Ahora, lo más cómodo venía a decir aquí, este país está jodido, aquí no hay seguridad, eso es el diablo, se está llevando. José Ramón es un hablador. Monchi Fau está hablando disparate. Mira qué pasa, por ejemplo. No, él dijo. Eso es lo más fácil, lo más populista también. No, eso no lo más populista. Él dijo, aparte de esos datos, que es uno de los países más seguros. No, pero él se refirió, porque hay que ver el contexto en el que lo dijo. Hay que ver el contexto en el que lo dijo. Y yo he escuchado a José Ramón hablar de las carreteras del país y del sistema de protección y asistencia vial en las carreteras del país. No está hablando de carretera, perdón. Bueno. Es que si está hablando de contexto, entonces fallaste el tiro ahí. Porque él estaba refiriéndose a esos datos de criminalidad. Y refiriéndose a los datos de criminalidad fue que dijo que es uno de los países más seguros del mundo. Bueno, no es verdad. Bueno, por ejemplo, con relación hay en el metro que mueve diariamente 400,000 personas. Con relación a las carreteras del país. Escúchame. Mira, yo estoy viendo la movilidad de la gente en el hay que registrar los delitos. Que haga un levantamiento. Hay un subregistro. Hay un levantamiento a través de la policía, de los que llegan, de los casos que llegan a la policía, en la salida del metro en donde termina. Pero aquí hablamos mucho de oído. En Santo Domingo Norte. Hazlo en La Fe, en lugares que yo he visto en la Máximo Gómez, cómo la gente sale. Que sale rápidamente Yo entro a La Fe por lo menos 2 veces por semana. Lugares muy difíciles después que la gente sale. Yo entro a La Fe por lo menos 2 veces por semana. Después que la gente sale y va en grupo. Claro que tú la ves saliendo y no vayas a espantar con la salida. Ahora, patrón, habla con la gente. El problema también es que los delitos aquí tienen un alto componente violento. Pero miren, con relación a las carreteras del país, uno no puede decir lo mismo, porque por ejemplo, si usted se queda en cualquier carretera, ahora con el sistema de protección y asistencia vial, uno se siente seguro. Uno se siente seguro porque tú sabes que te van a asistir. Y hay más de 2 millones de dominicanos que se han beneficiado que han sido impactados de manera positiva con ese programa. Entonces, o sea, hay que diferenciar cuando uno se refiere, que tú bien lo planteaste, bueno, él se refirió a las calles del país. Pero bueno, cuando uno se refiere a las carreteras, para mí, es muy distinto a cuando uno se refiere, cuando tú sales a las calles de aquí, algunos barrios. De algunos barrios del donde país. Donde el delincuente tiene el control del barrio. Pero sí, patrón, mira, si tú le preguntas a la gente, y eso lo podemos hacer una encuestica. ¿Usted se siente seguro al caminar en las calles del país? Pues yo sé lo que es la percepción, Julio Alberto. Pero escúchame, yo sé lo que es la percepción. Yo sé lo que es la percepción. ¿Tú sabes lo que dijo Galo? ¿Tú sabes lo que dijo Galo el día antes de que el gobernador del Banco Central hablara sobre el informe de final de año? ¿Qué dijo Galo? Que el 71% de los dominicanos dice que la economía es mala. Vamos a entrar ese tema. El 71%. Sí, pero vamos a entrar. Que fue un año malo. ¿Tú crees que fue un año malo? Bajo el crecimiento bajo. Pero escúchame, ¿tú crees que fue un mal año para la República Dominicana? No fue un mal año. Pero el 71% de los dominicanos tiene la percepción de que sí. No fue un buen año. No fue un mal año. Bueno, sí, o sea, en función del crecimiento que traía el país y el gobierno. Pero ese otro tema, el gobierno mismo no fue un mal año. Líder en la región patrón, para cerrar con el tema de ahorita. Respecto del mismo país no fue un buen año. Para cerrar con el tema de ahorita, lo que quiero decir, desde mi punto de vista, que es, y sé que también ustedes quizás estén de acuerdo, que es distinto cuando uno mide la tasa de homicidios, el índice que mide los delitos y el índice que mide el temor de la gente andar en las calles, que es el índice de victimización y de percepción de inseguridad. Entonces habría que sentarse
con cada uno de esos y bueno, analizarlo y hacer la comparación. Y no habla de oído.